Muy buenos días, señoras y señores. La Alianza para la Sostenibilidad Agrícola les da la más cordial bienvenida a este primer seminario, Análisis del Pacto Verde Europeo y sus potenciales implicaciones para el sector agrícola costarricense. El Pacto Verde, lanzado en 2019, es un proyecto importante que busca que la Unión Europea alcance la neutralidad climática para el año 2050. Este acuerdo tiene alcances más allá de sus fronteras, con estándares que deben de cumplir los países que deseen ingresar o permanecer en su mercado interno. Para Costa Rica, un país que en el 2023 exportó el 37% de su producción agrícola a la Unión Europea, es de vital importancia adaptarse a los lineamientos que exige el Pacto Verde. Es por esta razón que ASA, como una agrupación preocupada por el futuro de la agricultura en Costa Rica, ha organizado este importante webinar. Antes de iniciar nuestra conferencia, les recordamos que las cámaras estarán desactivadas y los micrófonos silenciados. Durante la conferencia pueden ir enviando sus consultas por escrito a la sección de preguntas y respuestas. Ya con las instrucciones claras y para desarrollar el tema de fondo, nos acompaña el señor Eric Acuy, analista de la Dirección de Inteligencia Comercial de Procomer y autor del importante informe Implicaciones del Pacto Verde Europeo para las exportaciones agroalimentarias, publicado en marzo del 2023. Don Eric, le cedemos el espacio para su presentación y le recordamos habilitar su micrófono y cámara. Adelante. Buenos días a todos, un gusto saludarles, espero que estén muy bien. Gracias por sacar el espacio para reunirnos en este ratito, en esta mañana. El Pacto Verde es un tema importantísimo para Costa Rica, sin duda es un tema estratégico y hoy vamos a detallarlo. Em, es sin duda un tema sobre todo amplísimo, ¿verdad? Vamos a ver ahorita los diferentes áreas de trabajo, ¿verdad? que presenta, y de todas esas áreas vamos a intentar extraer algunos aspectos esenciales que pueden tener implicaciones potenciales para Costa Rica y para su oferta exportable. Entonces, bienvenidos, este espacio es para ustedes. Por favor, evacúen todas las dudas que tengan en el espacio de consultas, y bueno, a la orden. Em, Muy bien. Eh, ¿Por dónde empezamos a comprender el Pacto Verde Europeo? El Pacto Verde Europeo se lanza como estrategia política en 2019, a finales de 2019, diciembre, por ahí, en la antesala de la pandemia, en un contexto en el cual la Unión Europea buscaba replantearse su rol eh, y su papel en el mundo, ¿verdad? Y el Pacto Verde Europeo es una de esas respuestas a cómo la Unión Europea busca plantearse y liderar diferentes discusiones y sobre todo diferentes ámbitos de la producción y la actividad económica, sobre todo de la transformación económica y tecnológica. Eh, Vino la pandemia y la pandemia sin duda puso en pausa algunos ámbitos del Pacto Verde, pero sin duda visibilizó eh, la necesidad de trabajar en diferentes ámbitos vinculados a ambiente, vinculados a transformación productiva, vinculados a bienestar. Y entonces, sin duda, puso em, en el panorama la necesidad aún más apremiante de cómo la Unión Europea se replantea en el mundo. ¿Cómo ve la Unión Europea el Pacto Verde? Pues es una estrategia de crecimiento en la cual ellos buscan primero transformar la forma en la cual viven, trabajan, producen, consumen a nivel comunitario europeo, pero sin duda permear progresivamente a otros países, sin duda el resto de países de Europa y sin duda en primera instancia a otras economías que tenemos interacción directa con la Unión Europea a nivel comercial, a nivel político, entre otros ámbitos. Entonces, más allá de un proyecto esencialmente europeo, ellos tienen, o el espíritu que impulsa el Pacto Verde es permear con los principios y los valores y procesos de transformación en otras economías en el mundo. Em, Formalmente,
¿Cuál es el objetivo del Pacto Verde? Es alcanzar neutralidad climática de 2050, esto de acuerdo con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, y para ello pues atienden diferentes problemáticas, clima, biodiversidad, contaminación, y lo atienden generando políticas, generando iniciativas en diferentes ámbitos: energía, industria verde, edificación, movilidad, agricultura, alimentación. Cada uno de esos ámbitos es amplísimo y nos da chance para poder profundizar y hablar de ello pues en sesiones completas, pero hoy sin duda hoy sin duda nos llama y atendemos algunos aspectos claves vinculados a agricultura y vinculados a alimentación. Tiene fuerza de ley este objetivo macro, ¿verdad? Este objetivo último al cual aspira tiene fuerza de ley, entonces más allá de ser una iniciativa política, es un compromiso vinculante a nivel legislativo para todos los países miembros, para los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Y tiene implicaciones directas para los 27 Estados miembros por igual de la Unión Europea. Entonces, cuando empezamos a ver los ámbitos de trabajo del Pacto Verde, energía limpia, ¿verdad? Cómo es el proceso o cómo puede profundizar aún más la Unión Europea en depender menos de combustibles fósiles y cómo hacer la transición hacia energías verdes, energías renovables. Es algo que sin duda se puso en perspectiva la importancia aún más, dado los recientes conflictos geopolíticos de la Unión Europea, eh, ¿verdad? No la Unión Europea, pero sí en el bloque euroasiático, ¿verdad? Con la guerra Rusia-Ucrania, el encarecimiento de costes de energéticos, de gas y otra serie de cuestiones en donde se pone en perspectiva aún más la importancia de ello. Sin duda la movilidad sostenible, ¿verdad? Cómo se hace la transición hacia una flotilla vehicular y de transporte basados en energías renovables, en energías verdes, electricidad, hidrógeno y otras alternativas. Cómo transformar la industria, cómo convertir una industria y hacerla sostenible, aún más sostenible, entendiendo que la transformación industrial son procesos muy largos, ¿verdad? Se estima que tarda cerca de 25 años. eh, Se requiere cerca de 25 años para transformar por completo un sector industrial y sus cadenas de valor vinculadas. Entonces, eso nos da señales de nuevo de que más que una iniciativa de carácter temporal, el Pacto Verde tira algunas líneas de acción de mediano y de largo plazo. Cómo proteger y restaurar la biodiversidad vinculado con una agricultura y pesca sostenible, cómo generar modelos que incentiven la construcción sostenible, en el cual hayan ahorros a nivel de consumo energético, en el cual se maximice el uso de los recursos, en el cual se minimice el impacto de la actividad. Este, entonces, es sin duda un área de trabajo esencial. Y sin duda la alimentación saludable y sostenible, ¿verdad? Cómo se genera bienestar para la salud a través de sistemas alimentarios responsables, regulados y sobre todo sostenibles. Entonces, como ven, son muchos ámbitos de trabajo que tiene el Pacto Verde. Eh, para un país como Costa Rica, hay muchos de ellos que sin duda son de particular interés, pero para el sector agrícola y agroalimentario, em, nos atiende particularmente los aspectos vinculados a producción sostenible, agricultura sostenible, alimentación y todo lo que involucra como tal la cadena agroalimentaria. Entonces, más allá de un conjunto de iniciativas políticas, la Unión Europea ve el Pacto Verde como un despertar geopolítico. El Pacto Verde es en esencia una estrategia geopolítica em, que que se vale de el trabajo en las áreas claves que acabamos de conversar. Algunos aspectos esenciales por destacar es que el Pacto Verde no es en sí una normativa, ¿verdad? No nos vamos a encontrar una ley que se llame Pacto Verde, sino que es un compendio de iniciativas políticas, ¿verdad? El Pacto Verde es un compendio de objetivos, es un compendio de aspiraciones, es un compendio de necesidades, que todas ellas eventualmente deben de articularse o alimentarse de una reglamentación o una ley que les dé vida, que les dé fuerza de ley, pero que también define el cómo se van a lograr esos objetivos, cómo se van a cumplir esos objetivos.
Entonces, eso es importante entenderlo porque eh, cuando se aborda el tema nos vamos a topar con diferentes iniciativas, ¿verdad? Que son ideales aspiracionales a los cuales se quiere llegar, pero que no todos ellos tienen hoy en día eh, un marco regulatorio aprobado que determina el cómo se van a alcanzar esos objetivos. Entonces, algunos de esos objetivos ya se han articulado con su respectiva reglamentación. Hay otros que todavía se mantienen en el escenario como objetivos aspiracionales. Y eso es importante poder diferenciarlo y tenerlo muy claro. Entonces, eso nos da señales o nos hace entender de que sin duda el Pacto Verde es un proceso en construcción. Yo siempre digo que es un proyecto vivo. El Pacto Verde es un ser, una criatura viva en el sentido de que la discusión está abierta. La discusión está sujeta a cambios. Em, Hay diferentes iniciativas, como comenté, que ya se han articulado, ¿verdad?, con un reglamento que determina cómo, pero hay otros en el cual la Unión Europea está todavía descubriendo, descifrando eh, cuáles son los caminos ideales a seguir. Entonces, para todos nosotros, los involucrados de alguna u otra manera en este contexto, sin duda nos llama a una labor de seguimiento constante, permanente y mantenernos muy, muy, muy actualizados. Em, Nosotros desde Procomer el año pasado realizamos una investigación. Mucho de lo que vemos hoy se alimenta de esa investigación, pero sin duda en el camino hemos necesitado actualizarla. Hay detalles pequeños que se han ajustado o hay detalles grandes que se han ajustado y entonces eso nos visibiliza aún más cómo es un proyecto vivo que demanda de nosotros un proceso de seguimiento constante. Muy bien, teniendo esta pequeña introducción, esta antesala, eh, abordemos las diferentes iniciativas o implicaciones quizá más relevantes eh, que son de interés particular para el sector agroalimentario de Costa Rica. Y no únicamente para el sector, no únicamente para Costa Rica, sino realmente para cualquier otro país proveedor eh, de productos agroalimentarios a la Unión Europea. Eh, Todos los países, al igual que Costa Rica, que proveen y que tienen comercio con la Unión Europea, están al igual que Costa Rica descifrando, entendiendo y ajustando. Entonces, hay ahorita un contexto vivo en ese sentido, a nivel del sector privado y a nivel de ecosistemas públicos que están realizando ajustes, ¿verdad? Y trabajando con sus respectivas ofertas exportables y sectores productivos para poder eh, alinearnos, ¿verdad? A muchas de las expectativas del Pacto Verde. Entonces, iniciemos. Algo importante por entender es que teniendo el Pacto Verde como esa gran sombrilla, ¿verdad? Esa gran estrategia geopolítica, hacia abajo se alimenta de diferentes grandes estrategias, ¿verdad? Una estrategia eh, es sin duda ese objetivo, ¿verdad? En específico que ellos buscan en determinados ámbitos, ¿verdad? Y la estrategia se articula a su vez a lo interno de diferentes reglamentos, normativas que determinan cómo se van a alcanzar esos objetivos. Entonces, dentro del Pacto Verde nos topamos con grandes estrategias. Una de ellas es la estrategia de acción para una economía circular. La economía circular es un eje central del Pacto Verde. Este busca eh, naturalmente busca pues cómo estimular una economía que esté basada en la reutilización, en el reciclaje, en el aprovechamiento, en minimizar los impactos de consumo productivos y una serie de cuestiones, ¿verdad?, de los cuales se alimenta como tal una economía circular. Entonces, dentro de esa gran estrategia se han venido implementando diferentes reglamentos o diferentes iniciativas que, de nuevo, alimentan el gran objetivo de la estrategia. Entonces, hay mucho de ello que ya se ha recorrido el camino, ¿verdad? Y hay otras cosas que todavía están en desarrollo dentro del corto o mediano plazo.
Y como ven, esta gran estrategia atiende a diferentes sectores, no solo sector agroalimentario, eh, atiende, por ejemplo, sectores de electrónica, textiles, plásticos y residuos. Entonces, más allá de únicamente sector agroalimentario, atiende a otros ámbitos en específico de la actividad económica y productiva. Dentro de esta estrategia, vamos a hablar en específico de una propuesta de reglamento sobre envases plásticos y sus residuos. Esto tiene implicaciones para el sector tanto industria alimentaria como también sector agrícola, ¿verdad? Y vamos a entender por qué. Aquí en el documento ustedes después van a poder encontrar enlaces a todo lo que conversamos, enlaces actualizados, fichas técnicas para que ustedes mismos puedan tener la información a mano, ¿verdad? Pero de este reglamento, importante tener claro que se encuentra ahorita en el proceso legislativo ordinario de primera lectura, ¿verdad? En el Parlamento Europeo. Esa es la instancia, una de las últimas instancias dentro del proceso legislativo para su posterior aprobación, ¿verdad? O posterior, o sea, puede que el Parlamento solicite cambios, ajustes, pero si sigue su curso normal y sin contratiempos, ¿verdad? Están las últimas instancias legislativas, ¿verdad? Entonces, una vez aprobado y una vez, digamos, firmado como tal, entraría en vigor 21 días después de su publicación en el diario oficial y entrará en aplicación, que esto es distinto, ¿verdad? Un año después, 12 meses después de su publicación. Eso quiere decir que si bien puede entrar en vigencia en el corto o mediano plazo, todavía hay unos 12 meses de, de oxígeno, de tiempo para su entrada en aplicación, ¿verdad? Efectiva. Muy bien, en esencia, yo sé que hay mucho detalle, entonces traten de prestar atención a los aspectos claves que yo les menciono, pero sin duda es importante que ustedes tengan el detalle a nivel del documento, ¿verdad? Para que puedan consultar e indagar aún más. Entonces, ¿por qué es relevante para Costa Rica? Em, Porque buscará que todos los empaques, envases y ciertos materiales que ingresen al mercado por su cuenta o acompañados de productos agroalimentarios cumplan con ciertos requisitos de composición, es decir, ciertos requisitos de composición de material reciclado, em, y también que sus materiales sean aptos para el reciclaje. Entonces, ¿qué se considera un envase? Por ejemplo, cualquier artículo o material previsto para contener, proteger, manipular, distribuir, presentar productos, de nuevo, por su cuenta propia, para ser comercializados por su cuenta o que acompañen o contengan a un producto agroalimentario. Hablamos desde una botella de una bebida hasta, por ejemplo, bolsas y ciertos empaques para productos agrícolas, ¿verdad? Se incluyen, por ejemplo, las etiquetas colgadas directamente del producto o atadas a él, ¿verdad? Eh, Hay frutas, algunas frutas, ¿verdad? Que tienen etiquetas colgadas directamente del producto o también las etiquetas adhesivas pegadas a frutas y hortalizas. Entonces, ¿qué es lo que se va a regular en específico? Varios aspectos importantes. Primero, eh, un tema de composición. Se debe asegurar que la composición de los materiales no tenga niveles que excedan este umbral en composiciones como plomo, cadmio, mercurio o cromo hexavalente. Esto, de lo que hemos venido trabajando con empresas y el sector a nivel de oferta, es relativamente, o sea, aquí normalmente no hay problema porque ya en sí los materiales que se utilizan de manera general en el día a día cumplen con este criterio de composición. Sin embargo, siempre es importante que las empresas se acerquen a sus proveedores de empaques, envases y materiales para, como punto de partida, entender la composición en esos aspectos. Segundo, hay un tiempo de corte, ¿verdad? Una fecha límite. A partir de enero de 2030, todos los envases deberán ser reciclables y su diseño tendrá que cumplir con criterios que faciliten su reciclado. Entonces, ¿qué implica para las empresas? De nuevo, acercarse a sus proveedores de empaques, envases y materiales para entender la composición eh,
de estos insumos, ¿verdad? Entender su compatibilidad o no en procesos de reciclaje. Eh, Tercero, a esta fecha, también a partir de 2030, se deberá de cumplir con un contenido mínimo de material reciclado. ¿Qué significa eso? Los empaques, los envases, los materiales deberán de contener un mínimo de material reciclado que va a tener diferentes porcentajes según su composición principal. Por ejemplo, cuando el principal componente del envase, ¿verdad?, sea un plástico PET, se exigirá un 30%. Es decir, el 30% del total de ese PET deberá de ser eh, o deberá de tener como origen, ¿verdad?, un proceso de reciclado. Em, Cuando su material principal es distinto a PET, un 10%, cuando son botellas para bebidas, un 30%, en otros tipos de envases, no mencionados anteriormente, hasta un 35%. A partir de 2040, estos se ajustan además, ¿verdad?, a otros estándares. Entonces, tenemos un margen todavía de tiempo aceptable, ¿verdad?, para que las empresas puedan entender aún más y más a detalle la composición de los materiales, empaques, envases que utilizan. Nosotros hemos trabajado pues con muchas empresas del sector agrícola para orientarles en esto, y el primer paso es acercarse a sus proveedores para entender, ¿verdad? A nivel de composición, eh, ¿verdad? ¿Qué están empleando? También nos hemos acercado desde la otra cara de la moneda, digamos, a las empresas proveedoras, ¿verdad?, de este tipo de materiales para que ellos también estén al tanto, conozcan y se sensibilicen y puedan apoyar a sus clientes, ¿verdad? En un proceso un poco más entendido, informado y a la medida. Entonces, esto tiene un poco más implicaciones o es quizá eh, implicaciones más masivas para industria alimentaria, para sector agrícola, varía según el tipo de producto que se trate, ¿verdad? Hay productos que se comercializan en cajas de cartón, en donde normalmente no requieren de bolsas o de plásticos, pero hay otros productos que sí. Hay algunas hortalizas, verduras, ¿verdad? O frutas que algunas empacan inclusive individualmente en bolsas cada uno. Entonces, el nivel de detalle que se requiere ajustar va a depender según el producto que se trate. ¿Qué otros aspectos por aquí importantes? Em, 2 años después de entrada en vigor de este reglamento, recuerden que no ha entrado todavía en vigor, están las últimas instancias del proceso legislativo, se exigirá, por ejemplo, que las bolsitas de té o café desechables, por ejemplo, los pots o bolsas para café o té, sean compostables, ¿verdad? Al igual que las etiquetas adhesivas fijadas a frutas y hortalizas y ciertas bolsas de plástico muy ligeras, es decir, con un espesor muy delgadito de menos de 15 micras de espesor. Entonces deberán de cumplir con una condición compostable. A nivel de diseño de los empaques y los envases, se exigirá que por ejemplo, que las cajas, los envases y demás se diseñen de tal forma que se ajusten específicamente a las necesidades del producto, porque se busca evitar que hayan espacios vacíos en donde a veces vienen rellenos por un tema de protección, rellenos de papel, almohadillas de aire, plásticos, burbuja, espuma, etcétera. Entonces, se busca que los envases y los empaques como tal, perdón, eh, cumplan con una función específica de funcionalidad, ¿verdad? Y minimicen en la medida de lo posible la necesidad de ese tipo de insumos. Muy bien, pasamos de estrategia. Recuerden, acabamos de ver la estrategia de sostenibilidad, ¿verdad? En donde uno de los componentes claves es el reglamento sobre empaques y envases que acabamos de conversar. Hay sin duda otros reglamentos que alimentan esa estrategia, pero eh, de implicación sensible para el sector agroalimentario, el reglamento que acabamos de ver, ¿verdad? Cambiamos ahora de estrategia. Esta segunda estrategia se le conoce como estrategia de la granja a la mesa. En inglés se le conoce como Farm to Fork y tiene algunos objetivos clave. Sin duda objetivos ambiciosos, pero que siguen siendo objetivos y eso es importante tenerlo presente.
muchos de ellos todavía no tienen fuerza de ley. Por ejemplo, reducir a la mitad el uso de pesticidas químicos y de pesticidas peligrosos, reducir la pérdida de nutrientes en al menos un 50%, reducir el uso de fertilizantes en al menos un 20%, las ventas de antibióticos de animales de granja a la mitad y que un 25% de la tierra agrícola esté al menos ya en transición a la producción orgánica. Em, Actualmente la Unión Europea, margen es del 9%, si no me equivoco. Entonces tiene objetivos muy ambiciosos en una ventana de tiempo bastante pues, corta relativamente, ¿verdad? Para los objetivos que persigue. Entonces, dentro de esta estrategia hay un reglamento o una propuesta de reglamento, vamos a ver, muy importante de dar seguimiento y que fue retirada ahorita en mayo. ¿Por qué vamos a verla si ya fue retirada? Porque es muy probable que a pesar de que fue retirada, la Unión Europea impulse una nueva versión del reglamento. Probablemente un poco más flexible que esta versión del reglamento retirada. Entonces, por eso es que es importante entenderlo. Em, ¿Qué era un aspecto sensible de esto? Que buscaba reducir a la mitad el uso de plaguicidas a 2030. ¿Por qué tenía implicaciones para países como Costa Rica? Porque eh, íbamos a tener cada vez menos sustancias disponibles, ¿verdad? Que pudiéramos emplear, porque cada vez más eh, la Unión Europea va a eliminar aún más, ¿verdad? Sustancias autorizadas y ha venido también un proceso de endurecimiento o establecimiento de criterios más específicos sobre los límites máximos de residuos en sus productos. Entonces, era un tema muy sensible, ¿verdad? Para un país como Costa Rica, tropical, con diferentes cultivos tropicales y con una serie de perfiles, ¿verdad? De plagas y clima y demás productivos que todos aquí conocemos probablemente muy bien, ¿verdad? Entonces, era un tema sin duda bastante sensible. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo diferentes fuerzas en el Parlamento Europeo, diferentes fuerzas en general en el ecosistema europeo, en donde algunas fuerzas querían aumentar aún más, ¿verdad? Ese criterio o ese margen del 50% subirlo hasta un 80%, mientras otras fuerzas un poco más moderadas entendían pues que tal vez esto implicaba, o sea, que las implicaciones de esto eh, eran bastante o no iban a ser tan positivas para los productores europeos y sobre todo en una ventana de tiempo tan relativamente corta. Entonces, probablemente ustedes escucharon de una serie de propuestas y manifestaciones que hubo en Europa, que se profundizaron sobre todo hacia inicios de año, en donde los agricultores en general pues protestaron contra muchas de estas iniciativas. em, y a raíz de esto, la Comisión Europea decide, entre otros motivos, poner en pausa o retirar formalmente la propuesta del curso legislativo. Eso fue en mayo de este año. Hay un contexto vivo en la Unión Europea en este momento porque hay elecciones de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en los meses de junio, julio. Entonces, realmente es un tema que ahorita está en stand-by en el sentido de que hay que entender, ¿verdad? O esperar los procesos, las elecciones como tal, para entender un poco qué rumbos o qué iniciativas políticas, ¿verdad? Se tomará en el mediano plazo con respecto a este tema en particular y a otros. Pero sin duda, este es uno de los temas que están por ahí, digamos, de manera pausada por el momento. Pero que para Costa Rica, sin duda, es esencial dar seguimiento. Ok, cambiamos de estrategia. Recuerden, hablamos de la estrategia de sostenibilidad, estrategia de la granja a la mesa y ahora hablamos de la estrategia europea sobre biodiversidad de 2030. Es una estrategia bastante ambiciosa que también busca objetivos de reducción de pesticidas, de producción orgánica, de reducir las pérdidas de nutrientes, pero que también atiende temas sobre deforestación. Y la deforestación vamos a ver ahorita que es algo esencial para Costa Rica para efectos de dar seguimiento. Dentro de la estrategia, importante entender que hay modificaciones que se están haciendo al reglamento sobre producción ecológica y etiquetado de productos ecológicos, es decir, producción orgánica,
para Costa Rica esto es importante porque em, si Costa Rica tiene una oferta moderada, pero importante de productos orgánicos y en caso de exportar o seguir exportando o introducir por primera vez productos orgánicos al mercado europeo, entender que muchos de los esquemas como tal están cambiando. ¿Qué sucede? Ahorita hay dos sistemas vamos a ver, de certificación orgánica, bajo los cuales un país puede o una empresa puede, ok, indicar que su producto es orgánico y ser reconocido por la Unión Europea. En el sistema 1 se trabaja bajo acuerdos de equivalencia a nivel de autoridades en cada país, ¿verdad? Hay reconocidos una lista de estos países donde está Costa Rica incluido. En Costa Rica es el Servicio Fitosanitario del Estado, la entidad autorizada, designada. Y en el sistema 2 son organismos terceros privados de control que certifican, ¿verdad? La condición orgánica de un producto. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchos de estos en el mundo, hay cerca de 60, y si bien tienen protocolos relativamente estandarizados, cambian en algunos aspectos entre una entidad y otra. Entonces la Unión Europea quiere de alguna forma estandarizar esto, ser más riguroso en los controles, ¿verdad? Y promover aún más estándares y prácticas basadas en, ¿verdad? En producción y exportación de productos orgánicos. Entonces, ¿qué está cambiando a 2026? Expira el reconocimiento para los países reconocidos en Sistema 1, en donde está Costa Rica. Ya aquí las autoridades competentes, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Agricultura, Servicio Fitosanitario, etcétera, están trabajando en renovar como tal, ¿verdad? El reconocimiento. Entonces, nada más estar atentos a las autoridades, ¿verdad? Para entender los ajustes que puedan surgir de este proceso. Y a finales de este año expira el reconocimiento para organismos terceros de control, que ellos tienen que acercarse a la Unión Europea para reacreditarse. Y en ese proceso la Unión Europea estandarizar muchos de esos controles. Entonces, esto implica estar atentos, sobre todo, ¿verdad? De nuevo a las autoridades competentes para entender los posibles ajustes que puedan surgir de este proceso. Muy bien, dentro de esta estrategia sobre biodiversidad hay un nuevo reglamento que este es importantísimo. Es el reglamento sobre productos libres de deforestación. En inglés se le conoce como el AUDR y em, fue aprobado en mayo del año pasado. Se publicó por ahí de junio del año pasado y entró en vigor en junio de 2023. Es decir, es un reglamento que ya cumplió todo su proceso legislativo y que entró en vigor, pero entra en aplicación a finales de este año, el 30 de diciembre de 2024, o a 2025 para las micro y pequeñas empresas europeas. Ahorita vamos a entender qué significa esto, pero importantísimo entender que tenemos de aquí a final de año para entender y ajustar respecto a ese reglamento en específico. ¿Qué es lo que busca? Eh, es una normativa en el contexto del Pacto Verde que busca impedir que se introduzcan en el mercado europeo productos que se obtuvieron mediante deforestación o degradación forestal. No cubre todos los productos agrícolas, sino que cubre en específico esta lista de 7 productos que vemos acá: café, cacao, ganado bovino, aceite de palma, madera, soya y caucho. Únicamente regula y cubre a estos 7 productos, pero a su vez una lista de subproductos de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de cacao, chocolates, ¿verdad? En el caso de madera, muebles, ganado bovino, carne, etcétera. Cuando empezamos a sumar las diferentes presentaciones de subproductos, contabilizamos una lista de más de 66 partidas arancelarias y cerca de 2.000, si no me equivoco, subpartidas arancelarias. Son bastantes. Pero no son tantas, son 200 y restos subpartidas. Entonces, esto es importantísimo porque Costa Rica ya es exportador a la Unión Europea de productos como café, un poquito de cacao, aceite de palma, algunos productos de madera, ¿verdad? Se está trabajando para abrir el mercado a nivel de carne. Entonces, eh, para todos los productores y exportadores aquí presentes de alguno de estos productos o sus derivados, sin duda, esto es de especial importancia. Entonces, ¿qué significa? Vamos a ver. Em, el reglamento exige que los productos estén libres de deforestación, ¿verdad? Ya partimos de ese aspecto básico.
que hayan sido producidos o obtenidos de acuerdo con la legislación pertinente del país de producción, es decir, la legislación correspondiente en Costa Rica en temas productivos, de suelo, tributarios, laborales, etcétera, ¿verdad? Va más allá de un tema de deforestación, sino también en el cumplimiento de todo lo que una empresa a nivel privado debe de satisfacer para poder producir de manera legal y satisfactoria, ¿verdad? Que toda empresa debería hacerlo bajo esa manera. Entonces, pero hay un proceso de auditoría por aquí importante. Que estén cubiertos por una declaración de debida diligencia, ahorita vemos qué es la debida diligencia, y que todos los productores geolocalicen sus terrenos en los cuales se obtuvieron, se produjeron, ¿verdad? Cosecharon estos insumos. Entonces, em, se establece una fecha de corte en el tiempo, 31 de diciembre de 2020, para que se haya producido la deforestación o degradación forestal. ¿Qué significa esto? Que todo producto que se haya obtenido después de esta fecha, ¿verdad? A partir del 1 de enero de 2021, todo producto que se haya obtenido en esa fecha y que se exporte a la Unión Europea deberá de cumplir con eh, con esta reglamentación. Antes de esto, como tal, si se obtuvo, si se produjo, si se aprovechó antes de esta fecha, está eximida del cumplimiento de esta legislación. ¿Qué más trabaja la Unión Europea? Va a asignar un nivel de riesgo a cada país, bajo, estándar o alto. Ahorita todos los países, por default, están en un estándar, eh, están en un nivel estándar, perdón, nivel medio. Eh, la Unión Europea está trabajando en asignar un nivel de riesgo a cada país. Costa Rica, a nivel del Ministerio de Comercio Exterior y otras entidades, está apoyando a la Unión Europea para asegurar, demostrar idealmente que nos califiquen con un nivel bajo de riesgo. Costa Rica afortunadamente tiene un muy buen desempeño ambiental en materia de deforestación y entonces estamos trabajando para que idealmente el país tenga un nivel de riesgo bajo, porque ¿qué es lo que implica? Los controles son más rigurosos en niveles estándar o niveles altos, ¿verdad? Por ejemplo, la Unión Europea se asegura de verificar el 1% de las operaciones bajo nivel bajo, el 3% en nivel estándar y el 9% de las operaciones en nivel alto. Es decir, procesos, digamos, de auditoría, verificación que ellos realicen con los importadores europeos y a su vez con el proceso con respecto a sus exportadores costarricenses, por ejemplo, en este caso. Eh, ¿Qué significa para el exportador costarricense? Significa que se deberá aportar a su comprador europeo datos básicos, ubicación, datos de contacto, todos los datos básicos, ¿verdad? Productivos y también de los actores que hayan participado en la cadena de comercialización del producto. Toda la documentación, información que demuestre que los productos se han obtenido sin deforestación o degradación forestal. Hay que geolocalizar los terrenos en donde se produjeron las materias primas, así como el rango de fechas de producción, ¿verdad? Si se obtuvo de diferentes terrenos, hay que geolocalizar todos los terrenos de donde provienen, ¿verdad? Esos insumos. Em, y hay que demostrar el cumplimiento, de nuevo, con la legislación costarricense pertinente. Entonces, toda esa información es aportada por el exportador a su contraparte europea, es decir, los importadores, los compradores, porque ellos a su vez deben de alimentar toda esa información en un sistema informático que la Unión Europea está designando al respecto. Quien está más expuesto aquí es el importador europeo porque está expuesto a sanciones por parte de la Unión Europea. Entonces, ¿quién es el punto de partida para un exportador y productor costarricense? Es el importador europeo. Hay que acercarse para entender, eh, primero, para asegurar la relación a nivel de cumplimiento y segundo, para entender las diferentes necesidades de información que el importador europeo va a solicitar al productor exportador costarricense. Ese es el proceso de debida diligencia. La debida diligencia la realiza el importador europeo. Es asegurar que su proveedor costarricense cumple con todas las exigencias como tal que demanda este reglamento. Entonces,
sin duda, un punto de partida es acercarse a sus compradores europeos y entender de nuevo las exigencias de información que él le va a realizar como punto de partida bajo este proceso. Si entendemos la cartera de productos costarricenses que están cubiertos bajo este reglamento, es decir, esa lista de 7 materias primas y sus productos, hablamos de una cartera de 267 millones de dólares en exportaciones en 2023, donde cerca de la mitad corresponde a aceite de palma, seguido de café oro, algunos otros productos derivados del aceite de palma, algunos subproductos del caucho, madera, otros subproductos del caucho, cacao, chocolates y así sucesivamente en una lista de un total de 58 líneas arancelarias. Para un total de unas 67 empresas exportadoras vinculadas directamente al reglamento, porque exportaron en 2023 algunos de los productos vinculados en el reglamento. Entonces, este es un producto de mucho interés para Costa Rica. Son productos, digamos, de mucha importancia dentro de nuestra cartera y, y en donde la Unión Europea va a realizar análisis para determinar si amplía la lista. Entonces, puede ser muy sensible para nosotros o más sensible si se incluyen otros productos dentro de esta lista, ¿verdad? Eh, de- ¿verdad? Está abierto a debate. Imagínense ustedes, ¿verdad? Que nos incluyan otros productos agrícolas, piña, banano u otros, en donde sin duda, pues implicaría también trabajo para el país. Entonces, recomendaciones en general para las empresas bajo este reglamento, pues se las dejo por acá, ¿verdad? En general, mapee su cadena de suministro, identifique todos los actores que participan en ella, realice una evaluación de riesgo, entienda el cumplimiento de su operación bajo los diferentes ámbitos productivos, legales, tributarios, laborales. Si tiene riesgos, haga un proceso de mitigación, acérquese a sus importadores para apoyarles, geolocalice sus terrenos. Hoy en día hay diferentes insumos tecnológicos para poder geolocalizar sus terrenos. Em, entonces, hay cosas que sin duda las empresas tienen en sus manos para poder trabajar, ¿verdad? Y entender mejor cómo partir al respecto. Costa Rica pues ha venido trabajando en esto. El sector café sin duda es un caso de ejemplo en donde apoyados por el ICAFE, están trabajando de lleno en el tema de este reglamento. Ya se realizó la primera exportación de café certificado libre de deforestación a la Unión Europea y sin duda son pasos valiosísimos que el país ya está dando. Esto es solo un ejemplo de una imagen satelital. Todo lo verde es cobertura boscosa. Para efectos de la Unión Europea, esa cobertura boscosa, vamos a ver, esto es una imagen con corte a 2020, que es el mismo corte que hablamos ahora del reglamento. Entonces, para efectos de la Unión Europea, ¿verdad? Eso es cobertura boscosa que no debería ser sujeta a deforestación. No obstante, aquí hay mucho detalle técnico que abordar y que las empresas ya lo están haciendo. Por ejemplo, esta cobertura no distingue cultivos, ¿verdad? Y los tipos de cultivos. Cultivos que son sujetos de corta, de cosecha, ¿verdad? Y resiembra. Y entonces, aquí hay mucha tela que cortar. Sin duda, lo que sí es positivo en el ecosistema ahorita es que hay muchas empresas que están ofreciendo servicios muy accesibles de geolocalización y de imágenes satelitales para poder asegurar el cumplimiento de sus operaciones en temas de deforestación. Entonces, lo que hacen es que desde esa fecha de corte, 30 de diciembre de 2020 en adelante, ¿verdad? Dan un seguimiento, un mapeo y una trazabilidad satelital para demostrar que no ha habido deforestación como tal en los cultivos o en los terrenos, perdón, de donde obtienen los cultivos para exportar a la Unión Europea. Para finalizar y pasar a un espacio de preguntas, conclusiones puntuales, más allá de lo evidente, creo que el Pacto Verde es mucho más que ambiente, ¿verdad? Sin duda, y supone un replanteamiento
geopolítico, comercial, productivo con la Unión Europea. Em, los países están ahorita entendiendo esto y sin duda hay algún tipo de carrera en el cual diferentes países o diferentes empresas dentro de los países van a generar un nivel de ventaja competitiva ambiental, si cabe el término, si me permiten la libertad del término. Entonces, eh, además, el Pacto Verde puede inspirar a otros mercados y economías desarrolladas a buscar estándares similares. Por ejemplo, Estados Unidos está explorando algo similar al Reglamento de Productos Libres de Deforestación que acabamos de conversar. No hay nada concreto más que una propuesta legislativa, pero es un ejemplo de cómo el Pacto Verde puede inspirar a otros mercados desarrollados a también incrementar sus estándares de sostenibilidad ambiental. Dos, para países agroexportadores, una parte de su oferta podría quedar temporalmente excluida del mercado de la Unión Europea por un incumplimiento en materia de agroquímicos. Recuerden, este reglamento se suspendió, se retiró del curso legislativo. Hay que esperar ¿verdad? En el mediano o largo plazo para entender cómo ellos retomarán, si es que lo retoman el tema. Pero bueno, Costa Rica tiene un desempeño aquí que hay que trabajar en materia de uso y consumo de agroquímicos. Esos son datos que también hay mucho detalle aquí al respecto, no quiero detenerme, pero son datos que nos permiten poder hacer una comparativa entre otros países de la región en términos de intensidad en el uso de agroquímicos. Sin duda, las autoridades han señalado que hay temas metodológicos con respecto a esto que hay que trabajar aún más, pero el mensaje general es que Costa Rica tiene retos importantes que trabajar en materia de uso y consumo de agroquímicos, registro sin duda de agroquímicos y una oportunidad potencial que tiene el país es potenciar su oferta de biocontroladores. Esto, por ejemplo, he conversado con diferentes mercados, Brasil, que tiene una oferta interesante, eh, en donde su oferta de biocontroladores pueden apoyar la transición, ¿verdad?, de la producción hacia esquemas orgánicos o disminuir la dependencia de ciertos tipos de plaguicidas o sustancias químicas, ¿verdad? Al igual que los servicios de bioremediación que pueden degradar de forma naturalmente diferentes agroquímicos, eh, diferentes plaguicidas químicos empleados en la producción. Nosotros hemos mapeado estas ofertas en Costa Rica y tenemos investigaciones en Procomer que ustedes pueden consultar para entender. Estamos trabajando en acercar ambas ofertas, sector agrícola con esta oferta que son empresas muy especializadas que tienen servicios de altísimo valor agregado en biocontroladores y bioremediación. Tres, hay que prever que el otro año va a ser un año en el cual los mercados de los productos vinculados al reglamento de deforestación van a tener ajustes, café, aceite de palma, cacao, madera, ¿verdad? Y los demás productos que conversamos. Hay empresas y hay empresas en general en diferentes mercados que no van a poder cumplir con lo exigido, ¿verdad? Costa Rica afortunadamente tiene un muy buen desempeño ambiental en materia de deforestación, pero hay países, por ejemplo, de América del Sur, algunos que tienen problemáticas serias en este tema, en deforestación, y que están enfrentándose a contextos más complejos para poder asegurar el cumplimiento de esto. Entonces, pueden haber espacios de mercado en Europa que algunas de esas empresas dejen desatendidas, abiertos, y que Costa Rica eventualmente podría llegar a aprovechar esas oportunidades potenciales. Cuatro, tenemos que trabajar en materia de envases y empaques, ¿verdad? Hay que profundizar las alianzas locales para el desarrollo de biomateriales. Costa Rica, y ya para finalizar, Costa Rica afortunadamente tiene una oferta de productos amigables, ¿verdad? El 77% del sector plástico costarricense ofrece algún tipo de plástico amigable con el ambiente, ya sea plástico reciclado, biodegradable o compostable, expresado en ese tipo de productos. Entonces estamos también trabajando para estimular los encadenamientos, acercar a estas ofertas con el sector agroalimentario para generar una mayor economía de escala, porque sin duda el reto aquí siguen siendo los costos de estos productos. También hemos hecho investigaciones al respecto. Y finalmente, creo que es razonable entender que en el mediano y largo plazo la Unión Europea va a ser probablemente el mayor mercado orgánico del mundo. Entonces, si no incrementamos nuestra oferta orgánica, vamos a quedar cada vez más relegados hacia segmentos más orientados a precio
y menos orientados a valor agregado. Por temas de tiempo, finalizamos aquí. Abrimos un espacio de consultas y quedo aquí a la orden. Agradecemos al señor Eric Apuy por compartir sus conocimientos esta mañana y le invitamos a permanecer con su micrófono y cámara encendidos para continuar con esta sección de preguntas y respuestas. A partir de este momento contaremos con 15 minutos para leer sus inquietudes y les agradecemos colocarlas en la sección de preguntas y respuestas en la parte de abajo de sus pantallas. Ya tenemos algunas consultas, don Eric, si me permite, voy a contestar la primera y bueno, dos personas nos consultaron lo mismo, si la presentación va a estar disponible. Y bueno, esta grabación la vamos a subir al canal oficial de la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola y va a estar disponible muy probablemente ya para el día de mañana, si no pues para esta semana sin falta. También dentro de esta presentación o en la parte de abajo en la descripción del video vamos a colocar el link que vamos a adjuntar la presentación. Vamos a iniciar con las consultas, ya tenemos varias, bastante interesantes por cierto, y don Eric nos va a ayudar a contestar cada una de ellas. Dice la primera, ¿a qué productos costarricenses actuales y futuros se les puede aplicar el mecanismo de ajuste en frontera por carbono? Adelante, don Eric. Gracias. Vamos a ver, ese es uno de los temas que se trabaja dentro del Pacto Verde. Lo que la Unión Europea en esencia busca es em, pues que haya algún tipo de compensación económica, algún costo en la importación de ciertos productos que generan, pues que apoyan, ¿verdad? La contribución de carbono en la atmósfera. Entonces, es una lista puntual, en esencia, cemento, hierro, acero, aluminio, hidrógeno, electricidad. Em, no ha sido un tema particular que hemos ahondado de nuevo porque dentro de nuestra cartera exportable actual, pues no exportamos esencialmente estos productos, pero sí tiene implicaciones directas para grandes países proveedores de la Unión Europea, ¿verdad? Imagínense ustedes los proveedores de hierro, ¿verdad? Fertilizantes, etcétera. Entonces, para ellos sí hay todo un contexto en el cual hay ciertas condiciones que se están ajustando a nivel de regulación, pero también, digamos, hay algunas aranceles, compensaciones en el comercio y en la importación de esos productos. Perfecto. Tenemos ya varias consultas. La que sigue es bastante interesante y tiene varias vertientes. Dice así, desde este marco general, ¿dónde están las fortalezas de Costa Rica al día de hoy y cuál hoja de ruta se propone para las transformaciones necesarias en lo que concierne al conocimiento, tecnología y financiamiento? ¿Servirá este marco de sostenibilidad de la Unión Europea para movernos en el mismo sentido a lo interno? Gracias. Sí, muy buena pregunta. Yo mencionaba ahora que Costa Rica tiene un muy buen desempeño e imagen ambiental en el mundo en temas de reforestación. Entonces, esperamos que el país como tal y las empresas pues puedan ahí generar esa ventaja competitiva ambiental que yo mencionaba ahora, y de alguna forma aprovechar esos espacios de mercado que otras empresas van a dejar abiertos, pero también aprovechar o asegurar, digamos, capitalizar esos importadores europeos que hoy en día están buscando proveedores sólidos, ¿verdad? Que aseguren el cumplimiento en este tema, en materia de libre deforestación, ¿verdad? Y en productos que al mismo tiempo son productos ya en sí verdes y sostenibles por otra serie de otros aspectos. Entonces, creo que por ahí tenemos un espacio de mercado muy interesante en el cual podemos profundizar la participación, en el cual podemos ir generando esa especialización de proveedores, ¿verdad? Especializados en productos libres de deforestación. El país al mismo tiempo, pues, em, tiene también un muy buen desempeño ambiental en otros temas, en indicadores, ¿verdad? Producción energética sostenible y demás, en donde dentro de un contexto, ¿verdad? Como lo es el Pacto Verde, son atributos de valor que como tal las empresas
resultan pues atractivas para oferta europea. En temas de financiamiento que mencionaban y demás, sin duda hay mucho trabajo, ¿verdad? Hay diferentes ahorita actores en el ecosistema financiero que están analizando, por ejemplo, generar algunas soluciones o productos financieros a la medida de las necesidades del Pacto Verde. Punto de partida, por ejemplo, sin duda, los productos vinculados al reglamento libre de deforestación, en donde hay mucho espacio para trabajar, ¿verdad? Transiciones hacia temas de cumplimiento de esto. Al mismo tiempo, si bien es un tema que está en pausa, como decía ahora, em, hay mucho trabajo que podemos hacer en materia de uso y consumo de plaguicidas y en la transición hacia otros esquemas, ¿verdad? Cada vez más sostenibles, orgánicos y sobre todo aprovechando, como mencionaba ahora, esa oferta que tenemos aquí local de empresas especializadas en biocontroladores y en servicios de bioremediación. Muchos países en el mundo están volcándose hacia, hacia estas posibilidades locales que tienen, ¿verdad? En sus mercados para poder trabajar el tema del uso y consumo de insumos. Y Costa Rica ahí también tiene un espacio potencial para eventualmente pues, poder convertirse en un pequeñito hub regional en servicios verdes, servicios de bioremediación, de biocontroladores y cómo eso se articula al agro, ¿verdad? Para generar cada vez una mayor competitividad ambiental en ese sentido. Muchas gracias, don Eric. Tenemos una consulta y aunque ya nos habló un poco del tema de agroquímicos, nos preguntan cuál es la situación más actualizada con respecto a los agroquímicos. Sabemos que estos productos son realmente importantes para la productividad y competitividad del país, pero nos preguntan esta situación, ¿cuál es la más actualizada? Pues lo más actualizado es como mencionaba ahora, hay ahorita un contexto en junio, julio de elecciones en Europa, en la Unión Europea, tanto por la Comisión Europea como por el Parlamento. Entonces realmente no hay claridad política sobre este tema, ¿verdad? Sobre el reglamento como tal que fue retirado. Es razonable pensar que se propondrá un nuevo reglamento, probablemente mucho más flexible, ¿verdad? Probablemente eh, menos ambicioso en los objetivos o en los márgenes que manejaba el anterior, pero es algo que hay que todavía esperar a ver según los resultados de las elecciones, ¿verdad? En todo caso, a pesar de que se haya retirado el reglamento, es un tema país que tenemos que trabajar. Ya el país ha venido haciendo algunos avances, ajustes en materia de simplificación en el registro de nuevas moléculas, de nuevas sustancias. Em, Ese es uno de los ejes, ¿verdad? La facilitación de nuevas moléculas, de nuevas sustancias disponibles para el sector productivo. Sin duda hay todo un tema de transferencia de conocimientos y tecnológica para profundizar aún más los esquemas de producción orgánica. Y tercero, y lo destaco de nuevo, el profundizar en el acercamiento con bioinsumos y servicios de bioremediación, que también es una alternativa en donde hay mucha investigación todavía que se puede generar y muchos casos de éxito que ya se están ahorita trabajando en diferentes cultivos. Gracias, don Eric. Nos preguntan acá si el agro costarricense no lograra cumplir con todos estos requisitos de la Unión Europea, que realmente es un récord, un reto para Costa Rica, ¿cuál es el plan B para el país? Bueno, es que aquí no hay planes ni A ni B. Eh, Aquí es un tema de acceso a mercados, ¿verdad? Eh, para efectos de poder ingresar los productos al mercado europeo, al igual que en todo mercado, ¿verdad? Igual que Costa Rica, al igual que todo mercado tiene requisitos técnicos o exigencias para ingresar pues, diferentes productos. Con tal de ingresar al mercado tendremos que cumplir con los requisitos, ¿verdad? Eh, de nuevo, en el tema de plaguicidas, hay trabajo que hacer. Afortunadamente tenemos una ventana de tiempo aún mayor al haber sido retirado ¿verdad? El reglamento. Tenemos más oxígeno, más tiempo para trabajar, para encontrar soluciones, ¿verdad? A nivel local. Y en los otros temas que hablamos, sin duda tenemos a nivel local todas las herramientas para poder prepararnos en materia de envases, empaques ¿verdad? Y materiales. em, Tenemos a nivel local soluciones y empresas oferentes que están trabajando en el tema y a nivel de productos libres de deforestación, lo que falta es esto, más espacios para que los productores puedan entender, evacuar dudas
y empezar a hacer ese checklist, ¿verdad? De pasos que necesitan hacer. Todo lo que yo mencionaba ahora, recomendaciones, está muy en las manos de los productores, perdón, y entendiendo que sin duda necesitarán tener a futuro, mayor control en materia de deforestación en sus terrenos, ¿verdad? Poder ser muy claros en cuáles de sus cultivos, por ejemplo, café, está separando entre granos que van a la Unión Europea y que pueden ser certificados de libre deforestación, a granos en general que no cumplen ningún proceso quizá de trazabilidad y que se destinan al resto de mercados, ¿verdad? En donde no existe la normativa como tal. Entonces, en esos ámbitos, desde ya o desde hace mucho, tenemos las herramientas para ir trabajando en el tema. Tal vez ya para ir finalizando, porque hay varias consultas y nos encantaría responderlas todas. Tenemos ya la última por temas de tiempo. Muy buena la presentación, dice, pregunta, ¿este cumplimiento, especialmente EUDR, significa un aumento de costos y si este cumplimiento también representaría un aumento en los ingresos aparte de la seguridad en su venta? Vamos a ver, sin duda hay algunos pasos extra que el productor, exportador o en general la cadena deberá de abordar y eso puede implicar algunos costos extra, ¿verdad? Yo he conversado con, por ejemplo, diferentes sectores, empresas de aceite de palma, ¿verdad? Que están trabajando con imágenes satelitales sus terrenos para evidenciar, por ejemplo, cumplimiento. Eso sin duda son costos, ¿verdad? Eh, Más allá de pensar en esos costos que siempre son sensibles, creo de nuevo que eso va enlazado a un producto que no solo cumple con las exigencias que exige la Unión Europea en el tema, sino que también puede eventualmente aprovechar esos espacios de mercado que otras empresas que no pueden cumplir van a dejar abiertos. Entonces, mencionaba ahora que el próximo año va a ser un año muy movido, muy interesante para esta lista de productos, para estos mercados, ¿verdad? Recuerden que a después del 30 de diciembre de este año, ya entra en aplicación este reglamento de productos libres de deforestación. Entonces, sí o sí, lo que ingrese al mercado europeo el próximo año, sí o sí va a cumplir con esta normativa. Entonces, ahí es donde empezaremos a ver, ¿verdad? Cómo empiezan a moverse estos mercados, empezaremos a ver precios que se ajustan un poquito hacia arriba o hacia abajo y empezaremos también a ver esas ventanas de oportunidades que idealmente las empresas deseamos que aprovechen. Bueno, y finalmente, aunque nos encantaría responder todas las consultas que tenemos y agradecerles por todas estas preguntas, muchas gracias a todas las personas que nos enviaron cada una de las dudas que tenían. Nos encantaría poder responderlas, pero por un tema de tiempo no vamos a poder hacerlo. De esta manera, pues finalizamos nuestro webinar. Esperamos que haya sido de gran provecho. Por favor, les solicito que estén muy pendientes de las redes sociales y comunicaciones para darse cuenta de próximos eventos. También vamos a subir información sobre el webinar y en el canal de YouTube, en Facebook e Instagram de la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola. Podrán encontrar toda la información disponible en este espacio. Muchas gracias a don Eric por su valioso aporte al sector agrícola esta mañana. No sé si gusta despedirse, don Eric. Sí, no, agradecerles a todos por el espacio. Sin duda, me- s- seguiremos promoviendo espacios así porque hay muchas consultas, muchas dudas que evacuar. Lo importante es esto, acercarnos para poder ir descifrando juntos eh, los desafíos, pero cómo transformar esos desafíos en oportunidades. Y tenemos ese espacio para hacerlo. Entonces, gracias por el espacio y que estén muy bien todos. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen un muy buen día.